¿Cómo va? Bueno, estaba presentándote. Ella es Violet Fuapúculo, me iba a presentar Ella. yo. Sí. Y estos son las charlas en Rayuela, que es un vivo que hacemos todos los viernes. Quienes están enganchando ahora con nosotras pueden ver todos los vivos que venimos haciendo a lo largo de los años en el canal de YouTube, que se llama Violaine Fuapúculo. Y bueno, les estaba por contar que en 10 días es la presentación de tu último libro. ¿Querés contarnos un poco? Sí, dale. El lunes 18 de septiembre vamos a hacer la presentación del libro Una mente artificial, eh, que apunta a cierta intersección posible entre el psicoanálisis, específicamente lacaniano, y los últimos avances de la inteligencia artificial, con lo cual la idea es que vamos a estar allí y voy a dar una clase en la cual les cuente las cosas que van pasando y cómo podemos los psicoanalistas, por lo menos ofrecer, ¿no? Una opción de lectura posible, ¿no? De cómo es está llegando a ocurrir lo que está ocurriendo, que es mucho y muy interesante. Así que, bueno, eso, en ocasión de eso, tal vez podemos aprovechar a agradecer. Sí, dale. Este miércoles pasado estuve en el programa de Alejandra Laffer por Radio Sónica, así que muchas gracias para ella, para Hernán, el técnico, que, bueno, los técnicos son la gente que sostiene, ¿no? Eso día a día las emisiones de la radio, así que bueno, muchas gracias Alejandra. Y también estuve en la Biblioteca Nacional ultimando los detalles. eh, el, el 18 va a ser en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional. Por la entrada, para aquellos que no saben, digamos, es la calle Agüero, aquí en Buenos Aires, Agüero, entre Libertador y Avenida Las Heras, hay un restaurante a mitad de camino. Por ese restaurante está la entrada, avanzando por allí, está la entrada de la Sala Cortázar. Y Pasando el ahí, restaurante. claro, entrando por donde está ese restaurante, así, ahí hay la entrada específica de la Sala Cortázar, y vamos a agradecer también a todos los que allí en la Biblioteca Nacional, eh, bueno, están trabajando, ¿no? Nos acompañaron para hacer todas las pruebas técnicas. Mariano, Emilia, Estefanía, que fue quien nos dio la sala, ¿no? Hay que agradecer mucho, ¿no? Y Paola, que fue un encuentro sorpresivo, una de las bibliotecarias de la Biblioteca Nacional. Así que, bueno, desde aquí la saludamos. Un placer para mí, fue como un lindo encuentro. Así que, bueno, vamos al día Bueno, de hoy. nos veremos todos entonces el lunes próximo allí. Quien pueda, quien, bueno, no esté en Buenos Aires, será transmitido en vivo por acá. Eso, si podemos Sí, si por se aquí. puede. Y si no, lo vamos a estar grabando todo para poder subirlo después a YouTube Claro, cuando de lo última tengamos. lo subimos más tarde. Claro, eso. Bien, bueno, ¿arrancamos con lo que nos convoca hoy? Eso, hoy arrancamos. Vieron que estos vivos tienen mucho que ver con la técnica, el psicoanálisis, la teoría y la clínica, y cómo se imbrincan de un modo que muchas veces en el psicoanálisis lacaniano es un poco complejo, porque Lacan tenía una forma dificultosa de explicar. Entonces, parte de lo que venimos trabajando en los últimos vivos que estamos haciendo es acerca de la cadena significante. Es decir, cómo los significantes, cómo leemos los psicoanalistas lacanianos, ¿no? Que no se trata de un encuentro ligado a la subjetividad solamente, porque por supuesto que cuando un paciente viene y está muy angustiado y se juegan muchas emociones, ¿no? Allí cuando uno relata en análisis, en la intimidad de un análisis, y se tratara de intervenir desde lo subjetivo, por supuesto un analista, digamos, lloraría junto al paciente que llora, porque a veces hay situaciones muy dramáticas, los psicoanalistas escuchamos cosas muy terribles, eh, pero justamente la intervención es posible a condición de agarrarnos de la teoría y de la técnica.
que es algo en lo cual se pone poco el acento. Se dice que en psicoanálisis no hay técnica porque se trata del caso uno por uno. Uno dice, esto no es exactamente así. Y es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Decíamos que en la cadena significante se trata de una sucesión de significantes que forman un discurso, pero que esa cadena no es una cadena unidireccional, como podríamos decir, como un collar, ¿no? Sino que en realidad se trata de un tejido tridimensional, que está intersectado por múltiples momentos de la historia, por otros significantes de los otros significativos, ¿sí? Ese complejo anudamiento, que ya mismo Freud usaba una palabra en alemán que no les voy a decir porque no sé pronunciarla, que tenía que ver con el entrecruzamiento, ¿sí? Ese mismo concepto, ¿sí? Cuando Lacan avanza hacia la topología, que es un poquito, hoy vamos a tratar de encontrarle alguna forma fácil de explicar algunos conceptos básicos de la topología. Cuando Lacan avanza hacia decir, bueno, vamos a pensar en términos matemáticos, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los bordes en los cuales nos movemos? Fíjense que hablamos de campo, el campo de investigación de Freud, dice Lacan. Cuando hablamos de estos conceptos, estamos hablando casi como en términos de geometría. Para aquellos que nos escuchan, recordarán geometría del colegio, ¿no? Cuando veían las superficies y decían, bueno, ¿cuáles son las superficies? Era algo que tenía un borde, ¿sí? Entonces, bueno, ese recorte, esa superficie, cómo se mueven las superficies en el espacio, todo eso Lacan lo aprovecha para que empecemos a imaginarnos cómo es el movimiento de la estructura en el espacio. E inventa, para aquellos que no saben, yo uso esto, que no es exactamente un nudo borromeo, pero que nos permite imaginarlo. Imagina que hay 3 registros que se conectan entre sí. Y entonces dice, están conectados entre sí, pero de una forma borromea. ¿Eso qué significa? Significa que si uno recorta uno, se cortan y se sueltan todos. Pero, ¿cuál sería el valor de eso? Que el corte diferencia, ¿no? Los 3 están sometidos a la misma regla, podríamos decir, quedan sueltos todos. Pero, ¿qué sucede si el anudamiento, que es, digamos, la forma en que pensamos el psiquismo, no termina de estar bien conectado? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo llamamos a los trastornos, podríamos decir, a los problemas de ese entrecruzamiento? Y Lacan, estamos hablando de los últimos seminarios, 22, 23, 24, 25, ¿sí? ¿Cómo lo llama? Error de cruce. Fíjense que es muy interesante, ¿no? Porque en el modo en que se cruzan, ¿no?, los registros, de repente hay un error. Y algo que tal vez tenía que conectar así, conectó por abajo, y entonces se soltó lo que tenía que agarrarse. Y algo ahí, por ejemplo, produjo que entonces cuando hay un corte, tal vez no se sueltan todos. Tal vez hay 2 registros que quedan unidos mientras uno está suelto. ¿Comprenden? No me interesa que vayamos a la especificidad de la cuestión, sino que ustedes puedan imaginar su clínica pensando en términos de que algo puede estar pegoteado de un modo, ¿sí?, que empieza por un lado y sale por un mal lugar. Como por ejemplo, miren, yo tengo acá este precioso pañuelo que me regaló una paciente, además. Y este pañuelo tiene algo muy especial, miren. Vamos haciendo así. Esperen, a ver si lo encuentro. Ahí. Y de este lado, ¿dónde está? De este lado pasa a tener otro color. Es lo mismo, fíjense, aquí está oscuro, a ver si se ve bien con la luz, aquí está oscuro, y va aclarándose hasta que sin darnos cuenta tiene este color bien clarito. Eso es un buen ejemplo, hermoso ni les digo, este regalo, es un buen ejemplo de cómo algo que era, en este caso de un color, termina siendo de otro.
Y uno dice, pero ¿para qué sirve pensar que el error de cruce produce que dos registros tal vez estén en continuidad? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? ¿A qué nos sirve a los psicoanalistas? Y les voy a dar un ejemplo. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy básico es que, a ver, tomemos un caso cualquiera de un sujeto neurótico, mujer, hombre, LGBT, lo que quieran, digamos, como el género que ustedes prefieran, que en algún momento siempre hace síntoma en el mismo lugar. Siempre se angustia en el mismo lugar, siempre, vamos a decir así, hace trastorno en el mismo lugar. ¿Sí? Ahí ustedes evidencian el error de cruce. En esa enorme, digamos, estructura psíquica gigante que se mueve, siempre falla en el mismo lugar. Es decir, que allí está el error de cruce. La gran cuestión es que el analista pueda comprender dónde está el error de cruce, entre qué registros y cómo intervenir. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto que les mostraba con el pañuelo, esa continuidad donde termina convirtiéndose en otro color. ¿Sí? Aquí. Vieron que dentro de la teoría psicoanalítica, tanto Freud como Lacan dicen que uno de las cuestiones más importantes al inicio del análisis es que el sujeto tome responsabilidad de qué tiene que ver con aquello que le sucede. ¿Sí? En Freud, ustedes lo tienen, por supuesto, en cada uno de los historiales, sobre todo lo pueden ver en el historial de Dora, muy clarito. Pero, por ejemplo, en Lacan lo tienen en un texto, en un escrito que se llama Variantes de la Curativo. Y ahí van a encontrar, intervención sobre la transferencia, perdón. Y allí van a encontrar que justamente el eje es, bueno, ¿qué tienes tú que ver con esto? ¿Qué te ocurre? ¿Sí? Bueno, esa parte donde el sujeto tal vez elige siempre el mismo tipo de personas, ¿sí? Con el mismo tipo de trastorno o de estructura, trato de ser lo más general posible para que ustedes puedan ver cómo se trata de la responsabilidad subjetiva. Pero esto es a nivel del registro simbólico, es decir, el sujeto elige en términos, vamos a ser académicamente específicos, el sujeto elige en base a ocupar una posición a nivel edípico, hace una elección de objeto sobre alguien, tal que tenga rasgos que repiten una marca original. ¿Sí? Ahí estamos bien. Estamos en lo simbólico, ¿sí? El Edipo, el complejo de castración, bueno, la elección de objeto, bien. Pero ¿qué pasa si hay un deslizamiento desde el registro imaginario al registro, desde el registro simbólico al registro imaginario? Entonces, lo que sería simbólico, que es, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo en lo que me sucede? Se transforma en yo tengo la culpa de lo que me pasa. ¿Ven? Es una lectura muy frecuente de esa pregunta. Es muy frecuente. Se deslizan de un registro al otro. Y justamente en lo imaginario, muy por el contrario a lo que debe suceder en la dirección de la cura, cuando el sujeto dice yo tengo la culpa, es generalmente la cúspide de la neurosis obsesiva. El sujeto se hace cargo de todo para evitar comprender lo que al otro le sucede, el goce del otro. Para no ver eso, el sujeto se hace cargo de todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el neurótico obsesivo trabaja, supongo, él, la, como les decimos, ¿no? Trabaja,
para evitar responsabilizar a aquel o aquella o así, que no se hace cargo de la parte que le corresponde. Entonces el neurótico o la neurótica obsesiva, ¿qué hace? Termina recargado, ¿sí? De hacer muchas cosas diciendo, no, porque yo tengo que hacerlo, porque si yo no lo hago no va a salir bien, porque el texto que ustedes quieran. ¿Ven el deslizamiento desde lo simbólico? Vamos a usar este. No, a este decíamos que era el simbólico. Desde el simbólico a lo imaginario. Y en 2 minutos se transformó en otra cosa. Y es justo lo contrario. Entonces, eso es un error de cruce. Es un error de cruce en la estructura que en la medida en que el analista puede ubicar dónde está, puede repararlo, donde cada vez que el sujeto se desliza por allí, uno dice, no, ojo, responsabilidad sí, la culpa de todo, no, también el otro. El analista lo puede marcar claramente, ¿no? No sé si está de más decirlo. No, tenés razón, Ale, es así. El analista tiene que señalar que el sujeto tiene que hacerse cargo de lo propio, pero también tiene que hacer cargo a los otros de la parte que les corresponde. Porque si no, de nuevo se vuelve a instalar de una manera imaginaria ese pegoteo entre el sujeto y el otro. Donde si el otro el analista, pero el analista no marcase, ¿no? Como, che, te está yendo por el imaginario, no se lo vas a decir así, pero termina como en un lugar, como que el analista fue quien lo llevó a ese lugar imaginario. Claro, porque como se supone que el psicoanálisis dice, tú tienes que comprender la responsabilidad que tienes en lo que te ocurre, se puede una mala comprensión, una equivocada comprensión de eso que es muy importante y muy cierto, puede desembocar en una cuestión imaginaria de culpabilización donde el sujeto se hace cargo de toda la culpa. Catastrófica, además. Tal cual. Así que, bueno, espero que les haya servido. Maravilloso, no me digan que no es maravilloso el regalo que me hizo. Divino. No preguntamos ni en qué andaba ni nada, pero sí, divino. Los regalos de los pacientes. Sí, tal cual. Ya lo creo que sí. Bueno, gracias a todos por estar, por quedarse. No se olviden que nos vemos en 10 días, el 18 de septiembre, en la Biblioteca Nacional, en la Sala Agüero, para la presentación de Una mente artificial, el último libro de Violén Fapúpulo, que tengo unas ganas ya de tenerlo en las manos, pero yo todavía no lo puedo tener. Cualquier duda, comentario, nos escriben, lo leemos o nos mandan un mail a violinefp.specialist@gmail.com. Nada más. Y listo. Ya estamos. Buen fin de semana. Adiós. Cuídense.